Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. El fuego no da tregua en Tolima y la emergencia sigue creciendo. Las llamas han obligado a evacuar comunidades, han consumido cientos de hectáreas de cultivos y amenazan con seguir avanzando sobre zonas rurales. Vamos de inmediato con Esteban Bejarano, que está en uno de los puntos más graves por esos incendios en el departamento. Esteban, ¿qué está pasando? Alejandra, los saludo desde la vereda Chagualá afuera, donde al mediodía comenzó a intensificarse un incendio forestal que comenzó a propagarse rápidamente por diferentes cerros y montañas de esta vereda que hace parte del municipio de Coello. Ustedes pueden ver incluso atrás en un cerro las llamas que en este momento están consumiendo decenas de hectáreas. Allí hay comunidad y hay bomberos atendiendo esta emergencia. Desde las 11 de la mañana en Chagualá, las llamas volvieron a ganar terreno. El incendio en esta vereda de Coello se intensificó en medio de la vegetación seca. Dios mío, miren. Estas imágenes muestran cómo el fuego avanzaba. Llamas de varios metros, humo cubriendo el terreno y una comunidad preocupada por la fuerza que tomaba el incendio. Comenzó con un fuego en la parte alta del cerro que se puede observar atrás de su merced. Y se fue complicando porque lo que pasa también es que el viento no ayuda. Isabel y su familia viven al fondo de la vereda. Tuvieron que evacuar. Uy, el susto tremendo, tremendo porque acá hay adultos mayores, había niños en el momento y empezó las llamas demasiado altas. Igual la casita que hay al fondo la vimos prácticamente consumida. Llegamos a la zona caminando, a uno de los puntos más complicados de la emergencia. Duramos caminando aproximadamente como unos 15 minutos desde la entrada a la vereda, desde allí, desde la entrada a la vereda Chagualá, afuera y pues el terreno es bastante complicado, logran entrar estos camiones, carrotanques, pues por su fuerza y también las camionetas 4x4, pero un vehículo pequeño aquí no puede ingresar. Lo que están haciendo es que en estas camionetas que tienen platón están trayendo las ayudas, el agua, la alimentación. En este punto, conocido como Laureles, habitantes con bombas de espalda atacaron el fuego en la cima del cerro, bajaban a hidratarse. Complicado, mucha candela y mucha negligencia de agua, no había agua, nada, bregando sin agua, sin gasolina, pero controlamos el fuego, no lo dejamos pasar. Con herramientas manuales y galones de agua controlaron los focos, pero las llamas ya habían hecho de las suyas. Los potreros se quemaron y el ganadito, pues, mi hermano, sin comida. Y mire, nos quemó ganado porque cogieron para el cerro quemado y tenemos mucha preocupación porque ni comida ni nada. ¿Cuántas reses tenía usted? Pues aquí hay 7 reses y no se perdieron. Esta es la mejor imagen para describir la complejidad para apagar los incendios en el departamento del Tolima. Debido a los fuertes vientos que se han registrado en las últimas horas, las llamas poco a poco se propagan por otras hectáreas de tierra. Y mientras el fuego seguía allí, en otro punto los organismos de emergencia y la comunidad también atendían la emergencia. La geografía no permite sino llevarlo a hombro, y nos toca generar frentes de trabajo para llevar a las personas que con unas motobombas, que es lo que se utilizaba como fumigadora, se echa el agua y se trata de generar. Mientras unos combaten directamente las llamas, otros recorren el terreno buscando focos que puedan volver a activarse. En este punto nuestro objetivo es hacer ataque directo, pero teniendo en cuenta que debemos hacer la respectiva corte de material para poder aislarlo y que no llegue adelante de las viviendas. A su paso, el fuego va dejando su marca, pastos consumidos, tierra oscurecida y la preocupación de los habitantes de que los incendios forestales se intensifiquen. El incendio está encerrando al personal que está en las fincas allá. Hay personal que todavía no quiere evacuar por el tema de su ganado, de las vacas. El objetivo es controlar cada uno de los frentes activos y evitar que el fuego siga avanzando hacia nuevos sectores de la vereda, pues sus habitantes dicen que esta noche hay vigilia para hacerle frente a quien los invade sin compasión. La situación es muy crítica no solo aquí en el municipio de Coello, sino también en otras zonas del departamento del Tolima. Hay humo en el ambiente, muchas de estas personas están solicitando ayuda, donaciones con elementos
para poder apagar el fuego, las bombas de espalda, los batefuegos, rastrillos, cosas que puedan traer a las comunidades para que, como ustedes lo vieron, ellos puedan subir a los cerros y puedan atacar el fuego. Conocimos hoy también la historia de una familia en San Luis, una familia agricultora que por las llamas perdió todo el trabajo de su vida. Hace unos días este lugar era verde. Aquí crecían los limones que representaban el sustento de una familia, de los hermanos Vergara, en la vereda San Cayetano de San Luis. Mire por el lado de la casa de Ofir, mire todo esto como está, mire. Hoy el paisaje es otro. La tierra se volvió negra, los árboles quedaron reducidos a ramas secas y el olor a quemado todavía permanece en el aire. Se llevó el trabajo de toda una vida. Siente uno impotencia porque hicimos todo lo que estuvo al alcance de nosotros mismos con baldes, o sea, ya no nos daban ni los brazos, tratando de hidratar las casas, tratando de que nada se quemara. Se está quemando todo. Con la voz entrecortada, recuerda esos momentos de miedo. Sentirse uno dentro del fuego, la reacción mía fue lavarme en agua y ponerme otro trapo con agua en la cara porque yo ya sentía que me estaba quemando. La imagen es desoladora. El fuego avanzó por esas hectáreas sin dar tregua. A su paso dejó árboles calcinados, cercas destruidas y una extensión de tierra que hoy parece no terminar. Teníamos de todo un poquito acá y como ves, no queda nada. Solo se ve como un desierto, vea las mangueras de riego, todas se quemaron. Desde lo alto el contraste es gris. A lo lejos aún se ven algunos parches. Incluso el fuego arrasó con su casa. Como ves, herramienta, guadaña, motosierra, como tú ves, compresor, máquina soldadora, esmeril, taladro, repercutor, inalámbrico, de todo. Hay un poquito ventiladores, la plancha, la ropa que tenía, mire, esto fue lo que me quedó donde tenía la ropa. Todo se consumió. Ahora viene una de las partes más difíciles, volver a empezar porque un incendio se apaga, pero las consecuencias pueden quedarse durante años. Yo creo que pues en este momento sería difícil calcular, pero solamente en lo que es el limón y todo, yo le pongo unos 200 millones. Es que es grande la pérdida. Wafer, el ternero de la finca, fue el único animal que quedó vivo. Gallinas y pollitos también se quemaron. Recuperar la tierra, volver a sembrar y esperar a que los cultivos crezcan nuevamente requiere tiempo y recursos. Sentirte impotente y solamente decir, Dios, ayúdanos porque tú eres el que haces todo. Mientras las llamas ya son parte del pasado y dejaron su huella para esta familia, la emergencia apenas comienza. Ahora esperan que la ayuda llegue para que entre estas tierras quemadas puedan algún día volver a ver crecer la vida. Y es que la sequía, los incendios y las dificultades en la recolección de agua son algunas de las implicaciones que tiene el fenómeno del Niño que golpea a varias partes del país. Desde el IDEAM prevén que esta situación se extienda hasta el primer trimestre del 2027. El fenómeno del Niño sigue azotando a gran parte del territorio nacional y se está viendo reflejado en algunos casos en los incendios forestales que se vienen registrando en diferentes zonas del país. Para los expertos, la situación es cada vez más complicada después del terremoto del pasado 10 de agosto. El país tiene que atender eso de inmediato, pero igual no deberíamos olvidar que estamos bajo el Niño, que nos genera una anomalía climática que tiene impactos grandes en la economía del país, en la economía y en el bienestar de las personas. La calidad del aire también se vería afectada. Pues se quema madera, hojas, además se ingresa a la atmósfera aerosoles, material particulado, y eso pues va a incrementar la composición de este material y afecta de diferente forma a la salud humana, sobre todo en la parte. Otras de las repercusiones de este fenómeno se ven reflejadas en las sequías que se presentan en diferentes zonas del país por cuenta de la ausencia de lluvias. Lo que ha venido sucediendo es que debido a las condiciones climáticas recientes se han reducido las precipitaciones en estas regiones del país, lo cual ya ha venido generando una reducción en los caudales que se presentan en el río Cauca, en todo su transcurrir de la parte alta, media y baja, y de forma similar en el río Magdalena, en todo su sector, digamos, hasta la desembocadura. Llovería menos que lo normal en las diferentes regiones, sobre todo en la parte interandina y en la región Caribe. Entonces eso lo que nos va a llevar es un déficit de agua para diferentes
diferentes usos, el uso doméstico, el uso de la agricultura, en diferentes partes, en la generación de energía. Precisamente desde el IDEAM explicaron que las sequías afectan la recolección de agua para diferentes actividades. Al ser persistente esa condición en los cauces, lo que va a generar es dificultades para captar el agua con la infraestructura que tienen. En otros casos lo que va a reducir es el volumen que pueden almacenar en algunos sectores de la cuenca para efectos de los usos que se tienen. Y en otros casos, pues digamos, una reducción de la humedad del suelo, sobre todo en los temas del sector agrícola. Según las autoridades ambientales del país, hay una probabilidad superior al 95% del fortalecimiento del fenómeno del Niño durante el segundo semestre del año y se espera una persistencia hasta el primer trimestre de 2027. Las autoridades nacionales y locales vienen trabajando desde julio en las medidas para enfrentar el fenómeno del Niño, que aunque empezó a hacer estragos, aún no muestra toda su fuerza. Estas son las acciones que se tienen previstas para enfrentar los incendios y las alertas por la sequía. Desde julio, Colombia declaró la situación de desastre nacional para hacerle frente al fenómeno del Niño, permitiendo hacer traslados presupuestales y acelerar recursos para atender las zonas afectadas o en riesgo. Ante los más recientes estragos, el Ministerio de Ambiente emitió una resolución que busca prevenir los incendios suspendiendo temporalmente las quemas abiertas controladas en zonas rurales. Es uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando no solamente en Cundinamarca, sino en todo el país, producto de la actividad agrícola. Entonces ya con estos decretos empezamos ya a trabajar de manera articulada y sincronizada. Desde el IDEAM se viene haciendo un monitoreo permanente al clima para anticiparse a los impactos del fenómeno. El instituto ha enviado diferentes alertas, ha articulado sus sistemas con los diferentes sectores, gestión de riesgo, el sector de minas, el sector de salud, en algunos casos también el sector agro. En medio de esta articulación, las corporaciones autónomas regionales también vienen tomando medidas específicas. Se prohíbe la realización de fogatas y cualquier tipo de actividad que derive el uso del fuego. Adicional a eso, priorizamos el uso del agua para consumo humano y consumo doméstico. Por eso se prohíbe el uso de agua en ciertas actividades que consideramos no son prioritarias. En Cundinamarca estamos puntualmente trabajando para garantizar el nivel de los embalses, para que siempre podamos tener disponibilidad de agua, tanto para el abastecimiento obviamente asociado al consumo humano, pero también para poder en algún momento de generación de incendios abordarlos. Estamos también trabajando en el reemplazo de coberturas vegetales. Desde el Ministerio de Agricultura anunciaron alivios crediticios a través del subsidio de incentivo a la capitalización rural. Vamos a sacar un ICR para apalancar créditos hasta 300.000 millones de pesos. Les voy a dar el 30% de ICR. Al pequeño, al mediano, por igual. También se ha instalado un puesto de mando unificado permanente para hacerle seguimiento al desarrollo del fenómeno del Niño. Entre tanto, las altas temperaturas y la menor cantidad de lluvias ya están poniendo a prueba el sistema eléctrico del país. XM alertó sobre los riesgos para garantizar el suministro de energía en momentos en los que la demanda sigue en aumento. ¿Qué tan cerca está el país de tener que enfrentar restricciones en el servicio? Se lo contamos en el siguiente informe. En un nuevo informe XM, el operador del mercado eléctrico alertó sobre los riesgos que tendría el suministro de energía en el país en medio de un fenómeno del Niño que ya está reduciendo las lluvias y con ello los niveles de los embalses que soportan la generación hidroeléctrica. Las lluvias han estado del orden de un 60-62% de lo que en promedio llueve en este mes. Actualmente la demanda de energía sigue en aumento. En regiones como Tolima, Huila y Caquetá el incremento ha sido del 12,29%, en el Caribe del 10,9%, en Antioquia del 8% y Chocó del 7,74%, en gran parte por las altas temperaturas. Los activos de transformación ya no dan abasto, están todos operando por encima de sus niveles máximos y se pueden quemar. Ese se llama el sistema de transmisión regional. Esta situación obliga al sistema a depender cada vez más de las centrales térmicas que funcionan a carbón o gas. Parte de ese combustible es importado a través de la única planta regasificadora del país. Si bien las centrales térmicas de generación cuentan y van a poder seguir contando con la disponibilidad del gas importado para generar energía, no hay gas suficiente en el país para garantizar el abastecimiento de otros consumidores como es la industria. De manera que me temo que finalizando el año
vamos a tener no solamente un racionamiento de energía, sino que también vamos a tener un racionamiento de gas natural. La generación térmica está aportando ya más o menos un 30 y un 35% de lo que Colombia necesita. Nos estamos quedando ya sin caja para poder operar en el día a día. Otra de las preocupaciones tiene que ver con las redes de transmisión de energía que actualmente están sobrecargadas. Bogotá va a depender de Termosipa. Ahí en él ha hecho todas las tareas de tener todas las turbinas en buen estado, pero pues esas son máquinas muy viejas, ¿no? De los años 50. Entonces nos toca cruzar los dedos de que no pase nada. Si no pasa nada, yo creo que podemos salir así por un pelito, pero el riesgo de que pase algo y tengas problemas es alto. Esta situación también tendría impacto en la factura que hoy llega a los hogares, según los expertos. Va a estar muy duro el tema de precios y puede que en algunas zonas del país, y ya lo viene informando XM, deslastre, si es que les toca dejar sin suministro. Eso ya pasó en Bogotá hace unos meses. A este escenario se suma el bajo ingreso de nuevos proyectos de generación. Actualmente solo ha ingresado al sistema cerca del 16% de la capacidad que se esperaba para este año. El reto, advierten los expertos, será garantizar el suministro en los próximos meses, cuando las altas temperaturas podrían seguir impulsando la demanda y poniendo a prueba la capacidad del sistema eléctrico colombiano. 7:19 de la noche. Tras el terremoto, hay ciudades que todavía cuentan sus pérdidas, pero también hay quienes ya están poniendo la primera piedra para levantarlas. La solidaridad se convirtió en una fuerza para resistir y la esperanza en el impulso para reconstruir. Seguimos en este cubrimiento especial del lado de la gente y saludamos hasta ahora a Nicolás Rojas en Pereira. Nicolás. Alejandra, lo que podemos decir de Pereira hasta ahora es que tiene una hoja de ruta clara y en esa hoja de ruta es importante la reactivación económica. ¿Para qué? Para ayudar a las personas que lo perdieron todo, para mantener los empleos y por supuesto para hacer la reconstrucción, incluso para atender personas. Nosotros estamos en el Parque Olaya Herrera, donde hace una semana varias familias no tenían dónde llegar, se asentaron temporalmente, pero ya han sido reubicadas, por ejemplo, en alojamientos temporales, en hoteles, en casas de vecinos, amigos. Sin embargo, hay una realidad que nos ajena y es que todavía hay muchas personas para atender. Hay 35.000 familias que perdieron su vivienda o resultaron con daños y para reconstruir toda la ciudad se necesitan cerca de 10 billones de pesos. En esta cuadra del barrio Corocito de Pereira hay dos familias que llevan la misma procesión por dentro. La casa que levantaron con tanto esfuerzo, la que durante años fue el techo de abuelos, padres, hermanos, hijos, tíos y primos, ya no existe. Con lo poco que lograron salvar, una carpa se convirtió en habitación y un pequeño espacio en una cocina y un comedor. Entonces, pues igual no hemos pasado. Guillermo Hernández recuerda con una mezcla extraña de tristeza, rabia y algo de nostalgia que esta casa la construyó para su mamá. Pues estamos aquí literalmente en condición de calle. Una casa que pues, especialmente yo la construí para mi madre. Muchos recuerdos, muchas anécdotas. Y en ese preciso momento pues ella también fallece. Entonces ya son muchos sentimientos encontrados. Está en guardia y no se quiere ir. Aún hay cosas de valor que quiere proteger como retratos, fotos y muebles de un valor incalculable. Lo poco que quedó en la casa pues lo queremos salvar. Porque si lo descuidamos la casa pues nos la saquean. Entonces estamos es como de vigilantes. A unos metros quedaba la casa de sus vecinos, los hermanos Salazar Duque. Este lugar es mucho más que una estructura de concreto. Es el terreno que heredaron de sus padres. Y nos da muy duro porque es el hogar, la herencia que nos dejó nuestro padre, no tenemos dónde vivir. Las cosas, como ve, se perdieron y las que quedaban abajo se las robaron. Dicen que lo más doloroso es que no tuvieron que irse muy lejos para ver lo que perdieron. Muy difícil, porque nunca pensamos de que el terremoto nos iba a cambiar la vida en un minuto y medio. Ambas familias cargan con una sensación extraña. Al final del día no tienen un techo para poder llegar. La casa pues nos dijeron esta mañana que había que demolerla. O sea, la casa quedar totalmente, el lote nomás. Necesitamos es que la casita nos la levante nuevamente, el gobierno, y nos ayude. En Pereira 35.263 viviendas resultaron afectadas. Detrás de cada una hay una historia y una familia que hoy enfrenta las dificultades de vivir las consecuencias del terremoto, mientras comienza un largo proceso de reconstrucción.
Un proceso que, según las autoridades, podría costar cerca de 10 billones de pesos y tomar entre 4 y 6 años. 10 billones de pesos para reconstruir la ciudad de Pereira, pero sobre todo para atender a cerca de 35.000 familias. Pero otra ciudad que se tiene que reconstruir y que también necesita de la reactivación económica para este propósito es la ciudad de Cali. Luisa Fernández, cuéntenos cuál es esa hoja de ruta. Nicolás, estamos aquí en el sector El Templete, hay edificios varios como estos donde no han venido las autoridades a hacer la revisión de si se puede o no se puede entrar. El llamado de los habitantes de este sector es que vengan para saber cuál es el estado de edificaciones como esta que están llenas de escombros. Hablando de escombros, recorrimos una de las escombreras transitorias aquí en Cali, nos encontramos con algo demoledor, también esperanzador, y hablamos con los caleños sobre lo que creen que viene. Han pasado 13 días del terremoto y en Cali ya hay 3 escombreras transitorias con más de 41.000 toneladas de escombros que representan las casas, las edificaciones y los comercios que se perdieron. Entre tanto, miles de caleños tratan de responder la siguiente pregunta. Como caleño, ¿qué siente que viene? La verdad no sé, la verdad no tengo ni como una respuesta, porque lo que uno siente es, como te digo, tristeza de ver tantas cosas que pasaron. Mucha familia no sabe que, digamos que para uno, esto para una familia es muy valioso. Es como avanzar. Recuerdos, estas fotos. Algunas personas creo que la tienen, otras todavía no asimilan todo lo que ha pasado. Sí, el dolor del mismo terremoto y de ver reducido a escombros los esfuerzos de miles es inevitable y razonable. Pero en cada caleño y colombiano hay unas ganas que no se borran. ¿Qué sigue para Cali? La recuperación de todos aquí, porque somos una familia y tenemos que seguir apoyándonos entre todos. Recuperación total, más unidad. Muchas cosas buenas. Para Cali, la resiliencia, una Cali nueva, gente nueva. Sí, reconstruirnos y seguir adelante. A partir de aquí iniciamos la reconstrucción de Cali. Con el aprovechamiento de estos materiales vamos a construir adoquines, andenes, ladrillo, material de base. En paralelo, las escombreras cuentan las historias de cientos de familias que fueron afectadas. Fotos, documentos, recuerdos que esperan encontrarse con quienes los refugiaban en su hogar y ahora están en este lote. Los estamos llevando al puesto de mando unificado que se encuentra en el Coliseo del Pueblo. Allí tendremos de la mano del Consejo Distrital de Riesgo una sección de objetos perdidos y esperamos que los ciudadanos que están haciendo la búsqueda de ellos los puedan ubicar allá. Las historias de matrimonios, graduaciones o momentos en familia que se plasmaron en una captura fotográfica. Pero ¿qué viene para el país en los próximos meses? Es muy posible que la próxima semana empiecen a girar los primeros auxilios de arriendo para las personas que perdieron sus viviendas. Esto será por el orden de 3-6 meses mientras logran reubicarse nuevamente, pero también hablan de bajar tasas de interés para comprar vivienda, reparar las casas, pero también hay un nombre que será fundamental, Jaime Uribe, como gerente de la reconstrucción. Reconstruir las viviendas y edificios que resultaron afectados o colapsados por el terremoto se convirtió en la prioridad tanto del gobierno como para los afectados por el potente sismo que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto. Entre las medidas anunciadas por el gobierno nacional para este fin está la reducción al 8% del efectivo anual de la tasa para los créditos de la vivienda de los afectados por el terremoto. Este anuncio lo dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella tras una reunión con los principales empresarios del país. Esta medida se suma a un subsidio de vivienda que se empezará a desembolsar esta semana a las alcaldías de los municipios más afectados. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, dijo que este proceso podría empezar por Manizales. La unidad de gestión del riesgo tiene el recurso. Lo que necesitamos es la caracterización. El registro único de damnificados es lo que nos va a permitir empezar a entregar los recursos. Hay municipios que van más adelantados. Por ejemplo, Manizales ya está terminando la caracterización. Diría que es una de las principales ciudades o de las primeras ciudades que va a arrancar con este tipo de subsidio. De hecho, hoy acaba de aprobar el Honorable Consejo de la Ciudad por unanimidad un crédito de 220.000 millones de pesos. Manizales arranca poniendo 220.000 millones de pesos para la reconstrucción, para acabar de atender la emergencia, para el plan de demoliciones, solo cuando sea estrictamente necesario. El proceso de reconstrucción de los 16 departamentos afectados estará bajo la coordinación de Jaime Uribe, quien había sido nombrado como presidente de ProColombia y quien ahora asume como el gerente para el Fondo Patria Milagro. Estamos terminando de recopilar la información para poder, como bien lo decían el señor alcalde y el señor ministro, identificar bien las necesidades, que son muchísimas. Terminar de estructurar el fondo con un apoyo pues desde Presidencia y el Ministerio, con todos los temas legales que debemos tener para poder empezar a operar.
En el caso del departamento de Risaralda ya se adelantan proyectos de vivienda para atender la emergencia. Proyectos que estamos priorizando los recursos del local, por ejemplo, del 40% para atender viviendas, serían unas 2.500 viviendas para atención prioritaria, pero pues esto depende también de los decretos, ya hay un decreto madre, depende de los decretos de cada uno de los sectores para poder avanzar en ese proceso reconstructivo. Desde Risaralda pues estamos muy expectantes de que el gobierno nacional también haga los anuncios pertinentes. En el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro explicó cómo se realizará la fase de autoconstrucción anunciada por el gobierno y que iniciará en principio en Buenaventura. El presidente va a poner los materiales en Buenaventura. Nosotros como gobernación pagamos les pagamos como el jornal, porque pues por supuesto la comunidad pues tenemos que darle un medio de vida porque hoy no están trabajando, entonces les pagamos el jornal a los mismos dueños de la casa. Con la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno nacional se espera que se tomen otras medidas para financiar la reconstrucción del país. Seguramente lo que van a hacer, que es lo que correspondería hacer, es reducir el gasto, unas medidas de austeridad en las otras áreas distintas a la reconstrucción, para que con esos ahorros se le financie la reconstrucción al Fondo Milagro. Es decir, ahorrar en nómina, cerrar entidades del gobierno nacional, no renovar contratos de prestación de servicios, para que con los recursos que se liberan se pueda financiar la reconstrucción. Desde el gobierno aseguraron que la intención es que las familias que perdieron sus viviendas puedan acceder a una nueva. Eso mientras se expide el decreto que permitirá extender por 12 meses las licencias de construcción. Y el canal Telepacífico nuevamente, una vez más, cuenta la historia de una Cali que se rehúsa a quedarse en el suelo luego de la tragedia del 10 de agosto y que en cambio de eso se ha convertido en una Cali solidaria, que ha demostrado nuevamente su solidaridad, su unión y sobre todo su resiliencia. Estos son los caleños. Otro día va a comenzar, pero el suelo pierde el paso y las aves se echan a volar. Lo que estaba hace un instante se hace polvo alrededor. Alguien grita entre las piedras, alguien busca sin razón. A través de esta canción, el canal regional Telepacífico decidió ponerle música a una historia que todavía duele, pero que también habla de fuerza, de solidaridad y de un pueblo que, a pesar de haberlo perdido todo, encontró razones para levantarse. Queríamos dar un mensaje de esperanza, ya, de unión. Obviamente, digamos que hay muchas imágenes y escenas que se identifican con momentos que pasaron en Cali. Cada palabra y cada imagen nos devuelven a la mañana del 10 de agosto, a esos primeros minutos en los que el miedo y la incertidumbre se apoderaron de Cali, a las familias que buscaban a los suyos, a quienes salieron a las calles sin saber qué había pasado y a una ciudad que en medio de los escombros comenzó a ayudarse. Llegan manos desde lejos, caras llenas de sudor. Unos quitan, otros cargan, otros prestan su valor. Piedra a piedra, mano a mano, nadie pregunta quién es quién. Lo que más me marcó fue el tema, esto de la señal para que la gente hiciera silencio y cómo la gente lo hacía. Porque si algo dejó aquella tragedia fue la certeza de que en los momentos más difíciles las distancias desaparecen. Llegaron manos de todas partes, personas que no se conocían pero que compartían una misma necesidad: ayudar. Y quizás por eso, para quienes vivieron el terremoto, escuchar esta canción no es solo escuchar música, es volver por unos minutos a aquella mañana, a los sonidos, a los rostros, a los abrazos, a los momentos de angustia, pero también a esa fuerza colectiva que apareció cuando más se necesitaba. Que siempre que la viéramos nos hiciera acordar de un momento que fue difícil, pero que no podemos olvidar, que eso nos tiene que unir a todos. Telepacífico convierte así el dolor en una melodía y a la memoria en una voz que nos recuerda que nadie se reconstruye solo. Una pieza que no busca borrar lo ocurrido, sino mantener viva la memoria de quienes ya no están y acompañar a quienes paso a paso siguen levantando sus vidas. Pero cuando tantas manos se levantan a la vez.
El oficial del ejército, Sammy Rodríguez, quien durante casi 2 años protegió al expresidente Gustavo Petro como edecán de la Casa de Nariño, fue llamado a juicio disciplinario por presunto acoso sexual. Obtuvimos el expediente en su contra y revelamos las pruebas del caso. Noticias Caracol investiga. Uno de los hombres que durante casi 2 años custodió con celo la seguridad del expresidente Gustavo Petro en la presidencia de la República enfrenta hoy una grave acusación por presunto acoso sexual. Se trata del coronel del ejército Sammy Ernesto Rodríguez, exedecán de la Casa de Nariño. En abril pasado, la Procuraduría le formuló cargos al constatar que hay evidencias que lo incriminan en un aparente abuso sexual contra otra oficial, la mayor Diana Marcela Sierra, de 43 años. La unidad investigativa de Noticias Caracol obtuvo todo el expediente que lo tiene bajo sospecha, que cuenta con varias horas de grabaciones, testimonios y chats comprometedores. Y me empezó a decir: malparida, yo trabajo con Petro, no te voy a dejar ascender, te voy a mandar pa' la mierda, perra hijueputa. Quien habla es la abogada Sierra, quien en una extensa declaración ante el Ministerio Público relató con todo detalle su drama. Todo empezó, dijo, el 13 de mayo de 2025, cuando se disponía a ingresar en su vehículo, junto a su hijo de 12 años, a las casas fiscales del Cantón Militar de Palo Negro en Bucaramanga, a las instalaciones de la Segunda División del Ejército donde trabajaba. Sobre las 9 de la noche, en el retén de ingreso, la mayor Sierra se percató de la discusión que tenían en ese momento el coronel Sammy Rodríguez y un taxista que lo había llevado hasta allá, al parecer porque el oficial no quería pagar la carrera. El ahora coronel Rodríguez venía del funeral de la mamá de su jefe en la Casa Militar, el también coronel Jairo Mancilla. La Casa Militar es la dependencia que maneja la seguridad del presidente de la República y su familia. Yo paro al taxista desde mi carro y le pregunto que qué había pasado. Me dice que el señor oficial no le quiere pagar la carrera y que está en estado de alicoramiento. Yo le pregunto que cuánto es, me dice que son 10.000 pesos. Yo le pago la carrera al señor y pues en nombre de la institución le pido excusas. Por petición de la cabo Juliana Clavijo, encargada de la guardia a esa hora en el retén militar, la mayor Sierra habló con el entonces mayor Sammy Rodríguez. En ese momento, el exedecán de presidencia no tenía ni su celular ni su billetera. Yo bajé el vidrio y me le presenté. Le dije: mi mayor, buenas noches, yo soy la mayor Diana Sierra. Soy la asesora jurídica de la Segunda División. Mi mayor, solicito, usted está tomado, ¿qué ordena? ¿Qué pasó? Me dijo: Dianita, de una forma pues muy elocuente, me dice: Dianita, yo estaba en un velorio y me tomé unos tragos. La cabo me dice: mi mayor, ¿por qué no lo entra? Para evitar pues como un escándalo. En vista de la situación, la oficial Sierra le dijo al hoy coronel Rodríguez que se subiera en su carro para llevarlo al casino de oficiales donde se suponía se había dispuesto que iba a alojarse esa noche. Se montó al carro, pues yo bajé el vidrio porque en realidad, doctora, mi única preocupación, y tengo que ser muy sincera, era que él no vomitara mi carro. Yo accedo a llevarlo porque cuando yo llegué y lo vi, él no estaba violento ni agresivo, inclusive estaba parado y me dio, doctora, hasta lástima. Yo iba manejando, de copiloto iba mi niño, mi hijo de 12 años, y el señor mayor Rodríguez iba en la parte de atrás del carro. De acuerdo con su relato, una vez en el vehículo, el exedecán de Palacio empezó a acosarla. Cuando iba a la altura del CRM me dice: Dianita, ¿usted sabe hacer el amor rico? Cuando él me dice eso, yo le digo: ay, mi mayor, por favor, respéteme porque yo lo estoy ayudando. Respéteme que aquí está mi hijo. Él procede con su mano izquierda a pasar su mano delante de mi hombro y tocarme el seno derecho. La mayor Sierra detuvo en seco el carro y acudió a 2 suboficiales que pasaban por ahí para pedirle su ayuda. Mi primero, ayúdeme, mi primero, sargento, mi primero, ayúdeme, que este señor me está irrespetando y no se quiere bajar de mi carro. Bájese, mi mayor, por favor. Cuando él ya vio que el sargento abrió la puerta, empezó a decir: ¿dónde está mi celular? Entonces yo le dije: mi mayor, usted no tenía celular. Yo lo recogí sin celular, yo le tuve que pagar su carro, usted no tenía nada. Y me empezó, doctora, pues pido excusas, pero en aras de la verdad, abro comillas, me empezó a decir: usted es una perra malparida, usted es una perra hijueputa, este sargento la ayuda porque es el mozo malparida, yo trabajo con Petro,
usted no sabe con quién se metió, la voy a mandar para la mierda, no la voy a dejar ascender, usted es una perra malparida. Y todo esto, doctora, delante de mi niño. La tensión escaló en ese momento y los suboficiales le recomendaron a ella que se fuera con su hijo. Según Sierra, de inmediato llamó a los coroneles Alfredo Orjuela y Carlos Parra, comandantes del batallón Caldas y del batallón de apoyo y servicio respectivamente, para reportarles la situación. Incluso llevó al coronel Parra al lugar de los hechos. Cuando yo llegué al punto estaban los dos suboficiales que me ayudaron, con el señor mayor Rodríguez, con mi coronel Orjuela, y él estaba en una actitud muy violenta. También los amenazaba y les decía que ellos no sabían con quién se habían metido. Consternada por lo que había pasado, se fue con su hijo de ese lugar, pero al día siguiente siguieron pasando cosas. Según detalló, fue abordada en su oficina por el mayor Anderson Quiroga, quien trabajaba con el hoy coronel Rodríguez en Casa Militar en Presidencia. El objetivo, que no se conociera lo que había ocurrido. Soy el mayor Anderson Quiroga Hernández. Parte de esa conversación quedó registrada en estos videos obtenidos por Noticias Caracol. Allí se ve al oficial Quiroga sobre las 2 de la tarde de ese 14 de mayo de 2025 hablando con la mayor Sierra. Y en donde me decía que por favor no dijera nada, que porque eso había sido un pequeño error de mi mayor, que él era un hombre muy correcto, que él ya había tomado con él, entonces que no entendía por qué había pasado eso, que él estaba a cargo de él y que si yo denunciaba, él se iba a meter en problemas. Y yo le decía a él que no me parecía justo pues que pasara eso y que vinieran ellos a hablar para que yo no dijera nada. Que a mí me tocaba informarle a mi jefe, o sea, a mi general Rodríguez, y él muy osado me dijo, es que mi mayor, nosotros ya le informamos al mando y nos dijeron que el total apoyo para nosotros, mi mayor. Entonces yo lo tomé pues como una... pues sinceramente como una amenaza, como no diga nada porque ya el apoyo lo tenemos nosotros. No es todo. La mayor Sierra incluso aseguró que el hoy coronel Sammy Rodríguez llamó a su esposo Miguel Plata, también oficial del ejército, para que intercediera en su favor y que el caso no escalara a las autoridades. A pesar de esos mensajes, la abogada persistió en su denuncia. Entonces ocurrió otro hecho grave. El 14 de junio de 2025, es decir, un mes después del episodio de presunto acoso sexual, al esposo de la oficial Sierra le llegaron varios mensajes amenazantes. Le enviaron a mi esposo unas fotos injuriantes y unos mensajes amenazantes, injuriantes en contra mía, de unas fotos que yo tenía en mi Google Drive, que no sabía que las tenía porque no soy muy buena en la tecnología, unas fotos personales que tengo con mi esposo y me hackearon el Google Drive y se las enviaron a mi esposo manifestándole que posiblemente yo se las enviaba a otros hombres. El mensaje de WhatsApp, enviado desde un teléfono desconocido, decía textualmente lo siguiente, con mala ortografía, como es obvio. Controle a su mujer, porque no creo que esas fotos se las quiera enviar a usted. Hágase exámenes, no vaya a ser que tenga VIH. Y hay más pruebas si las necesita. La mayor Sierra no se dejó atemorizar y reclamó justicia. En 16 años de mi carrera militar, nunca había tenido un problema con nadie, una hoja de vida intachable. La Procuraduría inició sus pesquisas, hizo varias inspecciones y en las instalaciones de la Segunda División del Ejército ordenó hacer una reconstrucción de los hechos en video en los lugares donde habrían ocurrido los abusos y malos tratos por parte del exedecán de Presidencia. ¿Recuerda exactamente cuáles eran los insultos o lo que usted menciona que estaba exaltado el mayor Rodríguez Lemos? Le decía sapo hijueputa, se va a arrepentir. Yo trabajo con Petro, eso fue lo que más me llamó la atención, pues porque a mí también me decía lo mismo, que él trabajaba con Petro, que me iba a arrepentir, que no me dejara ascender. Incluso se recreó la escena en la que supuestamente el entonces mayor Sammy Rodríguez insulta a uno de los comandantes del batallón Caldas. Y la voz de mi mayor es mucho más gruesa. Dejamos constancia pues en presencia de las abogadas que se alcanza a escuchar lo que dijo el soldado, lo que mencionó el soldado. Puta, yo trabajo con Petro. Ante la Procuraduría declararon 17 militares en el proceso, incluidos varios coroneles mayores y otros suboficiales que se enteraron de lo acontecido el 13 de mayo de 2025.
La cabo Juliana Clavijo, que estaba prestando servicio de guardia en el cantón militar esa noche, entregó más detalles del estado en el que llegó al fuerte militar el exedecán de presidencia. De hecho, aseguró que el oficial la insultó. Mi mayor venía un poco tomado, en estado de embriaguez, entonces ahí yo le pregunté y yo le dije que el vehículo no podía ingresar al cantón. Él como estaba pues tomado, él como pudo se bajó del taxi. Bueno, entonces en ese momento el taxista le dijo, págueme, yo solo quiero que me pague la carrera. Entonces mi mayor le dijo, yo no le voy a pagar ninguna hijueputa carrera. Por su parte, el sargento primero César Chica, quien auxilió a la mayor Diana Sierra esa noche tras sufrir el presunto acoso sexual, corroboró la versión de la denunciante y contó otras cosas delicadas. Por ejemplo, sostuvo que luego de que la mayor Sierra se retirara del lugar, pasó algo que no pudo olvidar. Él nos iba tratando con palabras a veces muy impresionantes, tratándonos de hijueputas, nosotros quiénes éramos. Entonces yo le decía, no señor, cálmese, cálmese, o sea, no se ponga a tratarnos mal. Entonces él me decía que si yo le podía conseguir droga, y yo le decía, usted quiere droga, pero ¿qué clase de droga quiere? Él me decía que quería no licor, sino otra clase de droga. El suboficial Chica aseguró que trató de darle manejo a la situación, que el hoy coronel Sammy Rodríguez, además de estar exaltado, se negó a identificarse al principio y que al final le dijo que no sabía con quién se había metido. En ese momento llega mi coronel Parra, comandante del base. Efectivamente, mi mayor aún así continuaba alterado. Son unos perros hijueputas, echaba... O sea, decía muchas palabras oeces y yo lo único que le decía es, señor, cálmese, cálmese, ¿quiere tomar agua? Cálmese, vengan, ¿quién le podemos ayudar? No quiero que me ayuden con nada. Yo soy amigo aquí del general Rodríguez. Es que ustedes no saben quién soy yo. Se refería al general Giovanni Rodríguez León, entonces comandante de la Segunda División del Ejército. Asimismo, el coronel Carlos Parra relató la forma en que el exedecán de presidencia se comportó la noche del 13 de mayo de 2025, incluso con él, que era superior suyo, al punto de decirle que no se metieran problemas. ¿Refiere usted que el estado del mayor estaba en estado eufórico o de alicoramiento? Sí, es un estado de alicoramiento que le genera de pronto, a ver, si una persona se ubica en el ejército y sabe que es un mayor, ¿por qué le va a colocar la mano a un teniente coronel, a un superior? Yo no lo haría. Entonces estaba inhibido por el tema del alcohol, ¿cierto? Tenía una inhibición, o no se controlaba o no controlaba, digamos, su comportamiento, porque pues yo no le coloco la mano en el hombro a un superior, ¿ya? Eso uno. Y dos, decir, venga, no se metan en problemas. No quiero que me metan en problemas, bueno, a mí no me amenacen. También declaró en el proceso el coronel Jairo Mancilla, subjefe de la Casa Militar, a quien el entonces mayor Rodríguez acompañó a Bucaramanga al funeral de su mamá. Según dijo, cuando trascendió el escándalo de supuesto acoso, él le pidió explicaciones a su subordinado, pero su respuesta en esencia era que no se acordaba de nada. El mayor Rodríguez me manifestó en el momento pues, que realmente él no se acordaba exactamente de qué había pasado, que lo cierto era que le habían hurtado el celular y unas tarjetas y un dinero, y que me solicitaba permiso para volver a Bucaramanga y pues colocar la cara a la mayor y ofrecerle disculpas y verificar qué había pasado. Otro de los testimonios claves lo entregó el mayor Miguel Plata, esposo de la abogada Sierra. Según contó, al día siguiente de los hechos, el hoy coronel Sammy Rodríguez le pidió que intercediera ante su cónyuge. Aproximadamente duró como 15 minutos la llamada, me dice, viejo Plata, ¿cómo está? Vea, me dieron su número telefónico, necesito que interceda ante su esposa, yo sé que la embarré, que tuve unos comportamientos que no eran, sé que tuve comportamientos que no eran en la guardia. Posterior a eso me envía un mensaje diciendo que Plata, yo la embarré, déjeme hablar con su esposa, necesito que usted interceda con su esposa para yo poder hablar porque por culpa de unos tragos fue que la embarré.
A pesar de los abundantes testimonios que aseguran que el coronel Rodríguez estaba licorado, nunca se ordenó una prueba toxicológica para determinarlo con certeza. Por eso, en el pliego de cargos en su contra, ese comportamiento no fue objeto de reproche. No obstante, todo lo demás sí fue tomado como evidencia en el proceso. El pliego de cargos es así de contundente. Existen pruebas que demuestran en este momento procesal que el mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, en su condición de edecán de la Presidencia de la República, posiblemente realizó actos de hostigamiento de connotación sexual. Lo que le correspondía al mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus era respetar al personal femenino, no solo por la antigüedad de su grado, en curso para teniente coronel, sino por la dignidad que ostentaba como edecán del señor presidente, cargo que le imponía actuar con mayor decoro y representación de la institución y la casa militar. El exedecán de Presidencia no rindió versión libre ante la Procuraduría porque el día de la diligencia, en marzo pasado, estaba en comisión de servicios en Austria. En su lugar, envió este escrito en el que resumió su defensa. Allí señaló que la pérdida de su celular la noche del 13 de mayo de 2025, en el que tenía información muy sensible de seguridad nacional por su trabajo en Presidencia, le hizo sufrir un evento de tensión extrema al que atribuyó su comportamiento. Además, sostuvo que no acosó a la mayor Sierra y recalcó que no resulta creíble que en medio de ese estado de angustia hubiera desplegado cualquier conducta de connotación sexual con alguien, una tesis que desechó la Procuraduría. El organismo de control no solo llamó a juicio disciplinario al hoy coronel Sammy Rodríguez, sino que pidió abrir otro expediente en su contra por los tratos humillantes que presuntamente desplegó contra varios uniformados del Cantón Militar de Palo Negro en Bucaramanga, como los coroneles Alfredo Orjuela y Carlos Parra. Asimismo, solicitó una nueva investigación para establecer si el ex edecán de Presidencia también habría intentado tocar de forma inadecuada o faltándole al respeto al hijo de 12 años de la denunciante la noche de los hechos. Por último, el Ministerio Público también pidió indagar al mayor Anderson Quiroga por haber intentado, al parecer, que la mayor Diana Sierra no formalizara ante el alto mando militar lo ocurrido. Doctora, mi nombre es mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, atento a las diligencias. A pesar de este juicio disciplinario en su contra, cuya resolución se oficializó el pasado 23 de abril, 38 días después, es decir, el 1 de junio de 2026, el Ministerio de Defensa aprobó el ascenso de Sammy Rodríguez de mayor a teniente coronel. El documento fue firmado por el entonces ministro Pedro Sánchez. Ángela Ramírez, abogada de la mayor Diana Sierra en este proceso, manifestó que este ascenso les genera una preocupación mayúscula, pues viola flagrantemente el decreto 1799 del año 2000, que señala con precisión que no puede haber ningún ascenso cuando el oficial tiene un pliego de cargos. Noticias Caracol buscó al coronel Sammy Rodríguez para conocer su versión sobre este caso, pero no contestó los mensajes que se le enviaron a su teléfono ni a sus correos personales e institucionales. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.048 pesos con 12 centavos. El petróleo de referencia Brent cerró la semana en $94 con 39 centavos por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 2.240.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. 7:58 de la noche. Los disturbios durante el partido entre Santa Fe y América en Bogotá vuelven a poner en el centro del debate la violencia en los estadios y plantean el reto de encontrar medidas efectivas para prevenir y controlar estos hechos. Con cuchillos y elementos contundentes que burlaron los filtros de seguridad y requisas, fueron vistos algunos de los integrantes de las barras bravas de Independiente Santa Fe y del América de Cali durante el partido que se disputó anoche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Momentos de angustia vivieron cientos de familias y aficionados que pagaron su boleta para ver un partido de fútbol, espectáculo que se vio opacado una vez más por la violencia. Ahora la pregunta es: ¿quién o qué garantiza la integridad de los asistentes a los estadios en Colombia? En conversación con Noticias Caracol en Vivo, Carlos González Puche, exdirector ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, aseguró que esta problemática no es nueva y que persiste a pesar de las recomendaciones de equipos, futbolistas y autoridades. Se ha convivido con esas barras,
porque es increíble que digan que se hacen filtros, que se corre, y usted ve los estadios llenos de pólvora, llenos de material que pone en riesgo banderas, que pone en riesgo la integridad de quienes asisten a los estadios. Entonces aquí está por encima de todo el negocio. Pese a los antecedentes que se tiene sobre esta situación en los estadios del país, la impunidad sobre los agresores es algo que para González Puche es inexplicable. ¿Por qué no los judicializan? Es que no entendemos por qué carajo no judicializan a los que rompen los parámetros para que haya una convivencia sana y decente en los estadios colombianos. ¿Por qué no lo hacen? Porque políticamente esas barras tienen un peso específico con las autoridades de cada una de las ciudades. Los intentos del gobierno nacional y de las autoridades locales parecen ser insuficientes para la magnitud de la problemática que enfrenta el espectáculo del fútbol en Colombia. Hace muchos años se está hablando de que se radicó en Inglaterra, de que es que vamos a hacer lo uno, que vamos a hacer lo otro. Hasta ahora todo ha quedado en el papel. No tenemos seguridades para entrar a los estadios como deberían exigirse, como deberían realizarse. Por su lado, la Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció que si bien no ha habido capturas por los incidentes en el Campín, el proceso de individualización de los agresores y las investigaciones para esclarecer lo sucedido avanzan, mientras los verdaderos aficionados del fútbol esperan soluciones reales. Colombia enfrenta una grave crisis por los incendios forestales que afectan a varias regiones del país. Les tenemos el panorama. Tolima reporta 9 conflagraciones activas en Suárez, San Luis, Armero, Coello y Guamo. Huila tiene uno en la vereda El Socorro y Caldas atiende otro en La Dorada. Las autoridades reportan 2 incendios controlados en Nariño y también en Tolima. En los últimos 7 días han sido apagados 75 incendios en todo el país. Y en medio de este panorama, el riesgo de incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá también se está haciendo más latente. Las autoridades ambientales luchan por controlar una especie invasora que se ha convertido en una amenaza, no solo porque pone en peligro las plantas nativas, sino por su alta capacidad de combustión, el retamo espinoso. Informe especial. Las imágenes corresponden a enero de 2024, una de las 2 temporadas del año donde los bosques de los cerros orientales de Bogotá son más vulnerables. La segunda está entre junio y agosto. Según las autoridades distritales, para el 29 de febrero de ese año, 45 hectáreas de bosque fueron consumidas por las llamas. La causa, bajas lluvias y la llegada del fenómeno del Niño. Según este mapa del Cuerpo Oficial de Bomberos, la localidad de Chapinero y Santa Fe fueron escenario de fuertes conflagraciones. Este año, según las proyecciones del IDEAN, se espera lo que han llamado un super niño, mucho sol, altas temperaturas y pocas lluvias. La combinación perfecta para un incendio forestal y el combustible es una planta invasora que se ha convertido en una amenaza para la fauna nativa, el retamo espinoso. Considerado como una de las 100 peores especies invasoras del mundo, introducida a Colombia en los años 50 por la empresa de acueducto de Bogotá para ser utilizado como cercas vivas, como lo reconoció un funcionario en 2017 en este informe especial de Noticias Caracol. Dicen los pobladores de la zona, muy cerca al páramo, que fue la empresa de acueducto que hace 50 o 60 años plantó el retamo espinoso. ¿Es así? Sí, la trajo un funcionario de la empresa de acueducto, porque estas áreas que compró la empresa para hacer estas obras de infraestructura en la regadera eran áreas completamente erosionadas. Se refiere al embalse de la regadera en la localidad de Usme. En 2017 ya era un problema y hoy se encuentra en gran parte de los cerros orientales de la ciudad. Su control es un verdadero reto para las autoridades ambientales, cuenta Joagen Díaz, director técnico de ordenamiento territorial de la Corporación Autónoma Regional CAR. Nos encontramos hoy en un área donde ha proliferado y que básicamente se ha convertido en una presión a los ecosistemas, a las especies nativas, pero también es altamente pirogénica, es decir, que proliferan los incendios forestales. Pero eso no es todo.
absorbe el agua que se produce en estas zonas estratégicas de subpáramo o bosque alto andino, como esta, donde hay nacimientos de agua que surten al acueducto de Bogotá. Entonces ahí están los riesgos, no solamente es la alta condición que presenta el retamo para eventos de incendios forestales, sino también los efectos que generan sobre este ecosistema tan importante para una ciudad como Bogotá y la región. Pero ¿cómo es esta labor de erradicación del retamo? Es una tarea larga y dispendiosa. La zona sombreada de estas fotografías del dron señalan los inmensos bosques de retamo que había aquí hace 2 años. La zona ha sido intervenida en una lucha que no da tregua. Pues una sola planta puede producir hasta 20.000 semillas al año. Jason Ortiz lidera el equipo técnico que trabaja en la erradicación de la planta. Lo primero que nosotros hacemos es revisar la zona, aislarla, para que también todas las semillas que vayan saliendo no se vayan para los diferentes predios aledaños. Entonces lo que nosotros hacemos es un primer corte de toda la biomasa, tanto con guadaña como también con machete. La polisombra se utiliza para evitar que las semillas se dispersen por el aire y nazcan nuevas plantas. Por eso, el siguiente paso es fundamental. Pues nosotros hacemos un empacado, este empacado va en las lonas y esto se lleva a un proceso de incineración que en este momento lo estamos llevando a cabo en Boyacá. El otro problema son las profundas y fuertes raíces que deben ser extraídas para evitar el rebrote. La lucha contra el retamo espinoso va más allá de cortar los árboles. Una vez es retirada la planta de la tierra, es separada en varias partes. Aquí encontramos los troncos grandes. Luego, lo que son las matas, son cortadas en este proceso que va a llegar a un corte muy pequeño que luego es empacado en estas bolsas, pero ahí no termina el proceso. Posteriormente se traen a este lugar. Es una fosa que han cavado donde van a confinarlo y la planta no va a nacer nuevamente. Recordemos que una de las características de las especies invasoras es que no se vencen fácilmente. Por eso, la historia no termina aquí. Esto nos lleva a otro lugar de la zona de intervención. Aquí, el retamo fue eliminado, mas no erradicado. Entonces inicia una nueva fase, la restauración con especies nativas. Se trata de restaurar el bosque como era, donde los árboles más altos, los que más se demoran en crecer, son los que van a dar la pelea para quitarle la luz al retamo y no dejarlo crecer. Es como jugar una guerra, entonces siempre van los chiquitos, los que van a pelear adelante, y ya los más fuertes van acá atrás y son los que van a dar la batalla final. Aún así, en el campo de batalla, el retamo se niega a morir. En el terreno erradicado, luego de varios meses, se empiezan a ver estas pequeñas plantas, semillas que volaron en el proceso de eliminación, así que la tarea aún no termina. Por eso la restauración con especies nativas permitirá también una mejor regulación hídrica, una mejor protección a las fuentes hídricas y todo asociado, obviamente, en acciones de adaptación y mitigación al cambio climático y en especial al fenómeno del Niño. El proceso se repite por lo menos durante 4 meses y es aquí donde más se involucra la comunidad. Vamos a tener una parte práctica. Los campesinos de la Bogotá rural son conscientes de que la lucha contra el retamo no solo es de las autoridades ambientales, sino que pelean contra un enemigo que es tan peligroso como echar gasolina en el monte en épocas de sequía. La idea es que estén capacitados para poder hacer ellos mismos los mantenimientos y el control propagular, que es quitar ese retamo bebé que vuelve y nace. Uno de ellos es René Rodríguez, habitante de la vereda que se ha capacitado con los técnicos de la CAR y hoy hace parte del equipo de erradicación. Al principio lo miramos como una mata que es pirogénica, creo, pero se miraba como invasiva, ¿sí? Y en largas extensiones, como se ve en este momento. Pero la gente no le puso cuidado al tema, ¿no? Igualmente, esta es una mata que va invadiendo lo que sea. El tiempo corre y el fenómeno del Niño ya está aquí. Los esfuerzos de la CAR, Acueducto y todas las autoridades ambientales que trabajan en la erradicación de la planta esperan que su trabajo no haya sido en vano
y que no vuelvan a ver en esta temporada los devastadores incendios que en 2024 afectaron buena parte de las 13.000 hectáreas de los cerros orientales de la ciudad. En medio del terremoto, la solidaridad también se puso en marcha. Una familia salió de Medellín rumbo a Manizales con su taxi cargado de ayudas y en el camino encontró más manos dispuestas a sumarse. Pero las necesidades siguen y ahora que comienza la reconstrucción, la ayuda es sumamente necesaria. Hoy, este taxista salió a cumplir con una carrera muy importante, transportar esperanza. Don Juan Manuel y su hija María José partieron desde Medellín rumbo a Manizales con el único fin de entregar ayuda humanitaria. ¿Qué lo impulsó a pegarse ese viaje? Las ganas de ayudar a la humanidad de Manizales, por aportar ese granito de arena que de verdad la gente lo necesita. Bueno, sí, yo estuve ayer trabajando toda la noche, salí a las 5:50 de la mañana y a las 6:30 ya estaba en carretera hacia acá, hacia Manizales. Cuentan cómo la solidaridad se ha tomado las carreteras del país. La vía muy sola, muy tranquilo, no nos cobraron los peajes, hubo ahí mucha humanidad de la gente en las cafeterías y restaurantes, nos regalaron desayuno, paramos a desayunar y no nos cobraron. Las carpas, cobijas, pañales y demás elementos que trajeron para donar son la muestra de cómo una familia unida puede aportar y apadrinar a otras que lo necesitan. Este tema lo hice con el grupo de la familia de mi mamá, el grupo de familia por parte del papá, amigos y mi hija en el trabajo. Y traemos muchas cosas para ayudarle a la gente. Tras 2 semanas del terremoto que ha dejado más de 317.000 personas afectadas en el país, el llamado es a no dejar de donar. Nosotros hemos necesitado panela, lenteja, aceite, harina, azúcar, sal, pasta, leche en polvo, café, chocolate y alimento para mascotas también. Y con más de 31.400 estructuras que quedaron destruidas en el país, para la siguiente fase de reconstrucción, las donaciones en efectivo toman gran relevancia. Las donaciones en efectivo que ustedes realizan nos permitirá trabajar en la tarea de reconstruir nuestro territorio. Ya salimos de la etapa de la emergencia, ya sabemos qué edificaciones se colapsaron, ya tenemos un censo claro de qué hacer, entonces su aporte en este momento nos permitirá reconstruir las viviendas de las familias que fueron afectadas. La generosidad de los colombianos se ha hecho sentir y con el pasar de los días, ese mismo respaldo sigue siendo clave para que las familias afectadas puedan volver a empezar. Y después del terremoto, el Pacífico Vallecaucano busca levantarse mirando al mar. Sus playas, sus ballenas y la fuerza de su gente se convierten en una invitación a volver a recorrer y a ayudar a reactivar una región que espera por la reconstrucción. En Buenaventura el turismo no es solamente una cifra. Para muchas personas es la posibilidad de tener ingresos, de poner a funcionar un negocio y de encontrar en el mar una oportunidad. Para nosotros, acá en la zona del Pacífico, especialmente en la zona de Huanchaco, la mayoría vivimos de la pesca y el turismo. Y pues aprovechamos en estas temporadas de ballena a trabajar fuerte porque son los meses de una economía muy grande acá para nosotros. Según la Gobernación del Valle del Cauca, este año se proyecta que más de 290.000 visitantes lleguen a Buenaventura durante la época de ballenas, un 4% más que el año anterior. La expectativa es que este movimiento deje cerca de 30 millones de dólares en la economía del departamento. Además, se estima una ocupación hotelera promedio cercana al 45%. Más de 80.000 familias viven del turismo en nuestro territorio. Por eso hemos venido desarrollando un plan de trabajo con la gobernadora, con Desarrollo Económico y con el gobierno nacional planteando algunas alternativas. Pero detrás de esos números hay rostros y también historias. Acá vivimos, muchas personas dependemos del turismo, por lo menos las de los restaurantes, los guías turísticos, los transportadores, los que hacen los tours, los que venden las artesanías, las cocaderas. Esta temporada tiene un atractivo especial. Las ballenas jorobadas que llegan todos los años a estas aguas para reproducirse y a cuidar a sus crías. Nosotros nos salimos desde el muelle turístico de Huanchaco y nos dirigimos hacia Los Negritos para hacer el avistamiento de ballenas, a hacerle la serenata a las ballenas. Espero que vengan y disfruten un poco conozcan un poco de las ballenas. Y es que hay razones de sobra para venir.
la belleza de las playas, la gente del Pacífico que recibe al visitante con calidez y la comida, uno de los sabores que se quedan en la memoria. Aquí cada recorrido permite descubrir un territorio que tiene naturaleza, cultura e identidad propia. Entonces, si tienen la oportunidad, ya tienen planes, que vengan a apoyar. Nosotros acabamos de ver ballenas y fue increíble, entonces nada, que se animen a venir. Por eso venir a recorrer las calles cercanas a Buenaventura es una opción para ayudar a la reconstrucción del país. Es abrir caminos de empleo y oportunidades para muchas familias en el Valle del Cauca. Y es que claro, el turismo es una forma de ayudar a las regiones golpeadas por el terremoto. El eje cafetero, el Valle del Cauca y el Chocó están ofreciendo sus paisajes, como siempre, sus sabores y también su cultura para volver a mover esa economía y abrir nuevas oportunidades para su gente. Ahora bien, con esa invitación a ayudar a activar este sector, nos despedimos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya vienen los informantes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.